manifestarse en diferentes condiciones de presentación, edad, morfología. Todo lo que tengamos que hacer para evaluar el tórax va a ser absolutamente exacto y siguiendo los lineamientos del examen clínico general en base a inspección, palpación, percusión y auscultación. Recordemos que entonces el tórax está en la parte superior del tronco, tiene forma de un cono con un vértice trunco que limita con el cuello y un vértice que limita con el abdomen. Vamos a dividir la revisión del estudio del tórax en dos partes, el continente y el contenido. Estructuralmente el continente está dado por la caja musculoesquelética, esternón, columna dorsal y 12 pares de arcos costales. El límite superior se da mediante una idea de continuidad con el cuello. En cambio, en la parte inferior el límite es claro porque está dado por un órgano muscular que es el diafragma. Y el contenido, que son las vísceras, está dado por órganos del sistema respiratorio y circulatorio fundamentalmente, pero además encontramos parte del digestivo como es el esófago, linfáticos, nervios y timo. Este gráfico del famoso dibujante americano Frank Netter nos muestra el haber levantado el peto costoesternal para ver la caja torácica tal cual, donde podemos reconocer la parte del continente, que es la caja musculoesquelética, el diafragma, que está visto en la parte de abajo. Arriba el cuello no tiene límite definido. Y el contenido dividido en dos mitades. Las dos mitades del tórax tienen un sencillo nombre, el tórax derecho y el tórax izquierdo. En cada hemitórax hay un pulmón. En el medio de ambos pulmones un espacio que se llama mediastino. En la parte baja del mediastino un saco seroso que contiene el corazón. En cada hemitórax estamos viendo una serosa en color perlado que tapiza la caja torácica, que cuando llega al ilio se refleja y cubre cada pulmón. Son las pleuras la que tapiza la caja, se llama pleura parietal, la que tapiza el pulmón se llama pleura epicera. El espacio entre ambas pleuras es virtual, quiere decir que los pulmones se insuflan durante la inspiración, pierden volumen en la expiración, pero no se alejan mucho de la pared torácica. Entonces hay un deslizamiento fino y continuo, merced a una cantidad mínima de líquido que lubrica las hojas serosas y que evita su fricción, creando un proceso inflamatorio. Este líquido, lo van a revisar ustedes a propósito de sus seminarios, puede tomar condiciones de un volumen significativo, tomando el nombre de derrame pleural. En condiciones especiales, este derrame puede terminar infectándose, constituyéndose un empiema. En cualquiera de ellas, tanto en la condición de derrame como en la de empiema, o si la ocupación se da por un contenido sanguíneo, que es lo que ocurre en un traumatismo, y donde tendremos un hemotórax. Si el pulmón se colapsara por una pérdida de volumen, ¿cuál va a ser su condición? Colapso, porque hay un contenido de aire que ocupa la caja de ese hemitórax y el pulmón retrae su tamaño, es un neumotórax. Entonces son temas que van a ver ustedes en el seminario. El continente está armado por una caja esquelética, repitiendo otra vez, esternón, 12 pares de arcos costales y la columna dorsal. Tanto en el esquema como en la maqueta, ustedes van a encontrar que se encuentran adosados clavícula y omóplato, inclusive en la maqueta están los húmeros, que no corresponden en sí al tórax, pero que correspondiendo a la cintura escapular están involucrados por su posición en esa representación. Las costillas se pueden ver de dos colores, porque tienen una porción ósea hasta determinado punto que luego se continúa con un cartílago que va a insertarse en la canilla lateral de los bordes derecho e izquierdo del esternón.
El esternón es un hueso que es plano, es formado por varios elementos germinales desde la vida embrionaria que terminan armando unos núcleos aislados que se llaman esternebras, pero que se definen ya para el nacimiento luego en manubrio, cuerpo y apéndice cifoides. El manubrio external tiene una forma trapezoidal, el cuerpo external es alargado, tiene una cara anterior y una posterior duras, pero al medio tiene una porción esponjosa, y el apéndice cifoides le continúa, pero le continúa no siempre directamente. A veces el apéndice cifoides se inserta o viene desde detrás del esternón. También el apéndice cifoides tiene formas variadas. En este caso, por ejemplo, no muestra muy claro el cifoides, pero es un poco lineal. En cambio, aquí tiene como un ojal, tiene una perforación al medio, es ojival. También hay cifoides bífidos, entonces ahí debajo del cuerpo external aparecen dos apéndices. Y por último, puede ocurrir que saliendo de la parte de atrás del esternón tome la forma de un abanico muy amplio y que se dirige hacia adelante en esta posición. Entonces, algunas madres, cuando los niños les palpan esto, el niño protesta de dolor, pero les llama la atención el gran relieve que hace y consultan como si se tratara efectivamente de un problema anómalo, ¿no? Como si fuera un tumor. Entonces hay que tranquilizarles que es simplemente una cuestión morfológica y sí recordar que el apéndice cifoides es muy doloroso si lo manipulamos. Cuando agarramos y lo movilizamos, bueno. Vamos a ver una imagen del esternón visto de perfil. Entonces es un hueso de tipo plano, pero entre el manubrio y el cuerpo existe una pequeña angulación hacia adelante, que es una eminencia que palpamos desde fuera, se le conoce con el nombre del ángulo esternal. Este ángulo esternal nos presenta a los costados una carilla articular muy interesante, porque esta carilla recibe el segundo arco costal. Entonces, por encima de esta carilla tenemos el primer espacio intercostal y por debajo tenemos el segundo. Al tener que trabajar un drenaje, si vamos a colocar un dren en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, palpamos el reborde del ángulo esternal y nos dirigimos perpendicularmente hacia afuera y caemos en el segundo espacio intercostal. Aquí tenemos las articulaciones anteriores de la caja torácica. Entonces tendremos la esternoclavicular, es una articulación sinovial, es una articulación en silla de montar. La manubrio external es una articulación de continuidad, es una sínfisis, como lo es la cifoesternal también. Las costoesternales, la primera es una sincondrosa, de la segunda a la séptima es una sinovial plana. Las intercostales o intercondrales son sinoviales planas y la costocondral es cartilaginosa primaria. Y tenemos una costilla para recordar su anatomía. Las costillas son huesos largos, debieran ser huesos largos y planos, pero son curvos, son arcuatos. Entonces, la parte posterior tiene los elementos de fijación de la costilla. En la porción posterior está la cabeza, el cuello y el tubérculo de la costilla. Son los elementos que van a reconocer. Esta es la cabeza, luego viene el cuello y el tubérculo. La cabeza se va a articular en la cara lateral del cuerpo vertebral. Luego viene el cuello y el tubérculo se articula con la apófisis transversa de la misma vértebra. Entonces le da dos puntos de inserción y fijación en la caja esquelética. El resto del hueso hace un viaje hacia adelante y abajo. Entonces, los huesos no son, las costillas no son horizontales. Las costillas son oblicuas, de atrás adelante y de arriba abajo. Luego, el segundo arco, el tercer arco, sobre todo el cuarto, el quinto, no terminan en la parte anterior al nivel de su inserción original en la vértebra. Cuarto arco dependerá de D4 o T4, como le quieran llamar,
pero su nivel de inserción al esternón es más bajo por la posición que les recuerdo. Vistas todas las costillas en conjunto como en la maqueta anterior, tendrán un punto de la curvatura de atrás que le llaman el ángulo posterior y otra anterior que le llaman el ángulo anterior, que no se utilizan mucho en reparos, pero sí recordemos que los bordes de las costillas son el borde superior romo, el borde inferior afilado, pero detrás del borde inferior afilado existe un pequeño desnivel que hace como un pequeño relieve donde se van a alojar vena, arteria y nervios subcostales. La continuación de este arco costal, ya hemos dicho que se da con un cartílago que se articulan en la proporción, forma exactamente como viene el elemento óseo a encontrarle aquí. Vamos generalmente a trabajar los bordes superiores de la costilla para punción, para biopsia, para drenaje, para una cirugía, etc. Siempre pensando en trabajar por borde superior. Entonces hay que recordar los números que corresponden a los espacios. Debajo del primer arco costal está el primer espacio intercostal y así sucesivamente. De estas costillas hay que recordar que los dos últimos pares se llaman flotantes porque no tienen un cartílago que viaje hasta el esternón. Quedan, apenas han nacido de la columna vertebral, quedan hacia la línea axilar posterior aproximadamente, siendo más cortas las del par 12 que las del par 11. Por eso se llaman flotantes, no llegan hacia allá. Estas son las articulaciones posteriores de la caja torácica. Las intervertebrales en la columna corresponden a articulaciones de tipo sínfisis, así como estas son las del esternón, estas son sínfisis. Las costovertebrales a nivel de la cabeza y las costotransversas a nivel de la apófisis transversa son sinoviales planas, son articulaciones de tipo sinovial plano. Una vez que tenemos en recuerdo la configuración de la caja torácica, ahora sí podemos hablar de elementos que nos pueden llevar a la cirugía, o sea, la patología que corresponde a la caja. A la izquierda tienen ustedes el tórax excavado, bien llamado pectus excavatum en latín, y en la derecha el tórax en quilla, llamado pectus carinatum. En ambos casos se trata de un desarrollo anormal de los cartílagos que además exceden en longitud y que en el caso del excavado llevan el esternón hacia la columna, lo llevan hacia adentro, mientras que el carinado llevan el esternón hacia adelante. No son malformaciones únicas, a veces se acompañan de otras malformaciones en el organismo, así que hay que estar atento al examen clínico en el paciente. En el caso del excavado, lo que ocurre es que al llevar el esternón hacia la columna, se estrecha el espacio entre el esternón y la columna vertebral, que es donde en el mediastino tiene que alojarse el saco pericárdico con el corazón. Al reducirse ese espacio, ¿qué va a ocurrir? El corazón va a luxarse, va a migrar hacia la base del tórax izquierdo. ¿Qué más conlleva esto? Una disminución del volumen del pulmón izquierdo, porque el corazón está ocupando casi la base del tórax izquierdo. Pero no le falla la ventilación y la oxigenación al niño o al paciente en general, porque el pulmón derecho tomará un tanto de mayor volumen, entonces compensa. En el caso del pectus carinatum, el esternón va hacia adelante, los hemitórax no sufren cambios, el corazón no se desplaza, hay un mayor volumen, si se quiere, antero-posterior. Y sin embargo, en ambos casos los pacientes acusan punzadas, dolores, agitación, palpitaciones, dicen los pacientes, y se supone que al exigir con estos síntomas a los padres una visita al médico, están buscando
una corrección de estos síntomas que no son totalmente reales. O sea, mucho de esto está ideado por el paciente para generar la atención médica. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Hay que operar a los pacientes. Entonces extirpamos, la cirugía clásica es extirpar los cartílagos, es una condrectomía bilateral para reacomodar el esternón, sacarlo en el caso del excavado o hacerlo caer en el caso del carinado. Actualmente hay cirugía moderna por videotoracoscopía. En vez de hacer la incisión longitudinal amplia, hacemos una incisión lateral pequeña en cada lado. Pasamos una barra metálica viendo por dentro con una cámara de videoscopía y procuramos que la parte más hundida del excavado salga hacia afuera con una barra de acero que la dejaremos 2 años en la técnica de NAS, NUSS. En el caso del pectus carinatum se trabaja una barra parecida, pero con miras a hundir la parte carinada. Entonces, como es cartilaginoso, con las manos presionamos hasta encontrar un punto de corrección. Se pasa la barra por el subcutáneo y presionando con las manos, el ayudante, se fijan las barras en los costados para que el esternón quede en una posición diferente. Pero ahí la barra no está pasada dentro del tórax, sino en el subcutáneo. Son las 2 patologías congénitas más frecuentes en la caja torácica. Existen otras. Los gérmenes esternales han migrado parcialmente al medio y algunos no se han acercado y crean lo que se llama una hendidura o una hendida esternal. En este caso es una hendida esternal manubrial. El manubrio es el que no se ha terminado de formar. En este caso tenemos una hendidura esternal completa de arriba a abajo. En este caso se da el riesgo de que si no hay un buen desarrollo del pericardio, inclusive el corazón nace fuera del niño. Eso se llama ectopia corpus, una condición que suele ser incompatible con la vida. Acá tenemos otras 2 malformaciones. Muy restrictiva, la del síndrome de Jean, ¿no? Con un diámetro muy disminuido en la parte media de la caja torácica que hace una especie de un reloj de arena. Entonces el niño no puede ventilar. Hay que operar y cortar todas las costillas en 2 tiempos. Un corte en la angulación anterior, otro corte en la posterior para que la caja tenga un poco más de expansión. Es una cirugía muy larga, muy pesada, afecta mucho al niño y no siempre se tiene buen resultado. En el síndrome de Poland, más bien, lo que tenemos es una disgenesia de tejidos por defecto de un germen arterial correspondiente a la arteria subclavia. Entonces hay órganos que al no desarrollarse este germen arterial no se van a desarrollar. A ver si se ponen de acuerdo, cabecean uno por vez. Entonces tienen ahí a una niña que tiene una depresión en la pared torácica. Eso sí se puede completamente ver. En el lado derecho tiene una depresión. Si esta niña tose o puja o llora, cuando son más pequeños, sobre todo cuando lloran, se ve una herniación del pulmón a través de la caja torácica en esta zona. ¿Por qué hay defecto? Faltan arcos costales, faltan pectorales mayores, eventualmente faltan los pectorales menores y la fascia torácica está con el subcutáneo prácticamente. Entonces el pulmón se va a herniar porque no tiene una retención, no hay tejido que le retenga. ¿Qué más hay en el síndrome de Poland? Ya es un adolescente, entonces es evidente que tiene una amastia. Y además de la amastia tiene una atelia, no tiene areola, no tiene pezón. Entonces, la cirugía en este caso es una cirugía de orden reconstructivo, que se recomienda no acometerla durante la pequeña infancia, durante los primeros años de vida. Podemos vigilar a esta paciente durante todo su desarrollo hasta la adolescencia para tener una prospección de cómo va a desarrollar la mama
del lado sano para generar una plastía. Lo hemos hecho con dorsal ancho, que lo hemos traspolado de la parte posterior hacia adelante para que sea una base tensa, firme, que cierra el orificio de la caja torácica. Luego, allí irán tejidos que genera cirugía plástica mediante inyección del tejido graso para generar el lecho de la mama. Luego vendrá una prótesis y por último habrá que hacer un tatuaje o una plastía para que tenga pezón y esta niña pueda tener ya una vida psicológicamente más compensada para la edad adulta. No genera una disfunción de orden respiratorio o cardíaco, más se trata de una cirugía reconstructiva somática. Y hablábamos nosotros de la fascia endotorácica. Muy bien, tenemos tres fascias en la caja torácica. Tenemos la fascia pectoral, que envuelve los músculos pectorales mayores. Tenemos la fascia clavipectoral, ¿no?, que está suspendida desde la clavícula y que envuelve el pectoral menor. Pero tenemos la fascia endotorácica, que fija la pleura parietal hacia la pared torácica. Entonces será la pared torácica, la fascia, la pleura parietal. Eso lo vamos a ver en un gráfico. Aquí lo tienen: piel, subcutáneo, músculo, costilla. En amarillo, la fascia endotorácica. Y en celeste enseguida la pleura parietal. Luego viene el espacio pleural y luego viene la pleura visceral. En este esquema recordamos el borde inferior de la costilla, donde se van a ir a alojar arteria, vena y nervio subcostal. Y también muestra la posición de la fascia endotorácica. En esta lámina vamos a recordar que estos vasos subcostales son sumamente valiosos e importantes porque constituyen los elementos que arman una red de suplencia vital para el tronco, el abdomen y extremidades cuando se da una patología congénita que es la coartación de aorta. Entonces aquí está la aorta ascendente, callado de la aorta, y viene la aorta descendente por detrás. Cuando ha salido la subclavia izquierda, el sector tiene el nombre de istmo de la aorta, y en el istmo de la aorta se dan dos patologías congénitas: el ductus arterioso persistente y la coartación de aorta. Entonces, la coartación de aorta es como si la aorta se convirtiera en una especie de embudo para continuarse con otro embudo contrariado de cabeza hasta volver a tomar la condición del vaso tubular que es la aorta. Entonces, el punto de mayor restricción podría tener un lumen, pero un lumen tan pequeño que no permite que el flujo de sangre pase a la aorta descendente. Y en algunas condiciones no hay luz. La coartación es total, no hay luz. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El ventrículo izquierdo late muy fuerte, envía una presión de sangre hacia el callado de la aorta, no tiene pase hacia abajo y se mantiene todo en el sector superior. ¿Eso qué genera? Una hipertensión superior. Va a haber presión muy alta en los miembros superiores, cuello, cara. ¿Y por dónde se nutren los órganos? Por debajo. ¿Cómo van a nutrirse? ¿Cómo van a salir las arterias bronquiales, la mesentérica superior, las renales? ¿Cómo van a llevar sangre a sus órganos? El organismo se arregla a través de las arterias subcostales. Entonces, aquí hay hipertensión. Por el tronco brachiocefálico a la subclavia entra un buen volumen de sangre que bajará por sus mamarias internas que viajan a los costados del esternón. Acá están las mamarias. Cada mamaria echa un ramo por debajo del arco costal, que viaja hacia atrás encontrándose con un ramo que sale de la aorta descendente y viaja bajo la costilla para ir hacia adelante. Luego, no podemos decir que el vaso nace de la aorta y termina en la mamaria, o nace en la mamaria y termina en la aorta, pero se arma un circuito debajo de cada arco costal. La suma de todas las arterias intercostales permite que la sangre viaje
de las mamarias hacia la aorta descendente y luego por allí sigue viaje para abdomen y miembros inferiores. ¿Alguien sabe de un segundo circuito? ¿Cómo se alimentan los miembros inferiores en la coartación de aorta? Los niños con coartación de aorta, muchos que no han sido examinados, no son diagnosticados y hacen una vida casi normal, llegan a ser inclusive de polvo. Hay un poco de hipotrofia en miembros inferiores, pero los niños son niños y se desarrollan y hacen algo de deporte. ¿Quién sabe del segundo circuito? ¿No se acuerdan? Hemos hablado de las mamarias. Las mamarias viajan a los costados del esternón, a 1 centímetro aproximadamente están bajando, pero la caja torácica se acaba y sigue la arteria dando unos ramos, anastomosándose con ramos de unas arterias que vienen de las ilíacas externas, que se llaman las arterias epigástricas y que suben a través de los músculos rectos del abdomen. Entonces se encuentran los ramos de la mamaria con los vasos que vienen de las epigástricas. En el caso de la coartación, la circulación no va a venir de la ilíaca hacia el tórax, toda va a venir desde las mamarias hacia las ilíacas y sigue viaje a miembros inferiores. ¿Se comprendió? Las venas van a hacer un recorrido similar, se van a reunir formando los sistemas ácidos. El más presente es la ácidos mayor, que está al lado derecho, y que va a desembocar, se arroja en la cava superior. Aquí tenemos ese peto postoesternal que sacó Netter, ahora lo vemos por detrás. Aquí están las mamarias, arteria y vena, pegados al borde del esternón y que se anastomosan con los ramos de los vasos que vienen de la arteria epigástrica. Estos vasos, al abrir la caja torácica, no se ven así tan descubiertos porque están cubiertos por un músculo que está detrás del esternón y que se inserta en los cartílagos costales y que es el triangular del esternón. Entonces, cuando hagan la cirugía de coronarias con el doctor Nieto, van a hablar seguramente de la disección de la mamaria. Hay que disecar la mamaria lo más alto que se pueda y lo más lejos que se pueda de los ramos, y se la independiza, se liga a la parte distal para que no haya sangrado de abajo, y este vaso se va a colocar en una de las coronarias como bypass coronario. Una lámina para recordarles los músculos. Acuérdense que hay músculos en la pared anterior del tórax, músculos en la pared lateral, músculos en la pared posterior del tórax. Revisen los nombres, las inserciones, las inervaciones, para qué sirven, qué movimientos generan, cómo actúan en la caja torácica. El pectoral menor, el mayor, el serrato mayor, en la cara posterior, el romboides, el trapecio, el latissimus dorsi, el serrato menor posterior inferior, el serrato menor posterior superior, los supraespinosos, todos los músculos que tienen ustedes que revisar están en estos gráficos, pero ustedes ya los han estudiado y yo tengo que pensar que ustedes los conocen y los conocen muy bien, así que no se sorprendan que pueda ser motivo de una pregunta en el examen por un abordaje de caja torácica, por una lesión en la caja torácica o los músculos que comprometen. Este es el músculo triangular del esternón, que también tiene el nombre de músculo transverso del tórax, que está visto por la parte posterior. En la parte baja está el diafragma, para que vean la posición, cómo se cierra la parte anterior del seno costodiafragmático. En esta lámina solamente queremos recordar que los músculos de la caja torácica no actúan individuales. Toda la musculatura del ser humano, para los movimientos, la deambulación, para los saltos, para los cambios de postura, etc., todos trabajan en coordinación. Si aquí pensamos que se trata de un atleta, todos los músculos están trabajando en su desplazamiento, incluidos
los auriculares, tanto palpebrales como los de la boca, porque estará pensando en cómo respira, qué movimientos ejecuta para abrir y cerrar los ojos. Entonces, toda la gestión de dinámica del individuo es un plan de coordinación completa de todo el sistema en la biología. Pero para la respiración tenemos músculos específicos. Entonces, los pectorales intervienen en la respiración, los rectos abdominales son directamente inspiradores. No, vamos a ver los músculos de la inspiración. Los principales están aquí abajo en este grupo. Tenemos los intercostales externos. ¿Qué hacen? Elevan las costillas. Y al elevar las costillas, amplía el volumen de la caja torácica. ¿Qué más tenemos? La porción intercondral de los intercostales internos. Solo la porción intercondral. La idea es elevar los arcos costales. Y esto se puede conseguir además por músculos accesorios, que son los que están en el gráfico de arriba. Ahí tienen los esternocleidomastoideos y tienen los escalenos. Pues todo ello va a ser ampliar la caja torácica. La expiración es netamente pasiva. Una vez que termina la inspiración, viene la expiración. Pero para una expiración completa hay un poco de apoyo mediante respiración activa en base a los intercostales internos en su porción costal, no la condral, porque la porción condral hace elevar las costillas, contribuye en la elevación. Entonces, esta porción condral es inspiradora y la porción costal de los intercostales internos es para la expiración. Y los músculos abdominales, el recto abdominal y los oblicuos ayudan también a bajar los arcos costales, o sea, contribuyen o apoyan la expiración. El diafragma, que en una radiografía o en un diseño gráfico lo vemos siempre como la curva o el domo derecho más alto que el izquierdo, en las radiografías se ve muy densa esta zona por el hígado y aquí se ven unas grandes burbujas, a veces solamente la cámara gástrica o a veces el ángulo esplénico del colon, ¿no? En el momento de la inspiración, estas curvas descienden y para la expiración ascienden. Para la inspiración van a aumentar los diámetros de la caja torácica y para la expiración hacen que la caja se reduzca. Bien, hemos hablado un poco de la pleura. Dijimos que había pleura que se pegaba a la precostal. Esta que se llama la pleura parietal tiene diferentes nombres. Cuando se pega a la pared costal se llama la pleura parietal netamente. Pero llega al punto en que va a cubrir el mediastino, se llamará pleura mediastinal. Y en la parte baja va a cubrir el diafragma. Entonces decimos pleura diafragmal. Utilizamos esta variedad de nombres formalmente para puntualizar, por ejemplo, donde encontramos lesiones, vamos a suponer tumorales, que se encuentran alojadas o que se han detectado en la zona de la pleura diafragmática derecha. Ya sabemos dónde estamos ubicando la lesión. ¿De acuerdo? Finalmente, el contenido de cada caja torácica, en cada una hay un pulmón. El pulmón derecho, además dividido en 3 porciones trascendentes en base a una cisura que llega desde la superficie hasta la zona del ilio pulmonar, muy cercanamente. Entonces, en el derecho hay 3 lóbulos. Estos se llaman lóbulos, en el derecho hay 3 lóbulos. Lóbulo superior, azul, rojo, verde. El lóbulo medio, abajo y adelante, y el lóbulo inferior, abajo y atrás, pero por detrás el lóbulo inferior no es tan inferior, llega hasta por aquí, llega más o menos hasta la zona superior al ilio pulmonar. Y en el lado izquierdo tenemos una gran cisura, una sola cisura, que divide al pulmón en 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Además, ustedes pueden ver una separación en el esquema por colores. Cada lóbulo se divide en segmentos
que eso es lo que están señalando los colores. Entonces, el lóbulo superior tiene en el lado derecho 3 segmentos, sí. ¿Cómo se llaman? Recuérdenlo. Eso está en su estudio de anatomía. Yo les pongo en el examen, hay una herida de bala en el segmento anterior del lóbulo superior derecho y ya saben ustedes rápidamente de qué estamos hablando. Ya saben dónde está la lesión. ¿De acuerdo? Entonces, pueden reconocer los segmentos por su nombre. El basal anterior, medial, el lateral, el apical, etc. Por nombres. Pero también se reconocen por números. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10 en cada pulmón. Revísenlos por favor. Esta es la vista desde la cara anterior y esta es la vista desde la cara posterior. Les dije que el lóbulo inferior no era tan inferior ni tan pequeño, es muy grande y llega hasta por encima casi de la zona del ilio en cada lado. Y esto nos puede hacer equivocar porque una lesión del lóbulo inferior vista en una radiografía, si no hemos tomado la precaución de tomar un frente y perfil, podemos pensar que la lesión está en el superior o en el medio inclusive del derecho, pero no, la lesión pertenece a un lóbulo inferior en la parte más alta de su segmento 6, que es el segmento que se ve en color violeta. Entonces, para un adecuado estudio, vamos a ver más adelante que lo indicado es tener una placa de frente y una de perfil. Aquí vemos pues la cara mediastinal del pulmón derecho, dos fisuras, una grande oblicua y una pequeña transversa. Entonces la grande oblicua genera la división del lóbulo superior y del lóbulo inferior y en la transversa el límite del superior con el lóbulo medio. Entonces la cara externa es muy convexa, el tejido luce así dividido, y en la cara interna vamos a identificar el ilio del pulmón, que es donde está entrando el árbol bronquial, entran las arterias y salen las venas pulmonares. Vamos a ver algo similar en el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo, como es visto desde fuera. Esta es la parte anterior, la posterior, una gran cisura oblicua, lóbulo superior, lóbulo inferior. En la cara mediastinal, la huella que deja el arco de la aorta. Por delante está el ilio pulmonar con el bronquio, sus arterias y sus venas. ¿Alguna pregunta? La pleura, hemos dicho que tapiza la pared, llega hasta la parte media y se refleja para cubrir el pulmón como pleura visceral. Ese reflejo es este celeste que se ve aquí. Va a cerrar, va a anidar los elementos del ilio que hemos mencionado, bronquios, arterias y venas. Por las arterias entra la sangre para la hematosis y por las venas va a salir la sangre ya oxigenada. Esta envoltura determina la fusión de la hoja en un ligamento que es el ligamento pulmonar inferior que mantiene fijo a los pulmones para que no haya un movimiento anómalo dentro de la caja. Entonces, cuando hacemos cirugía de pulmones tenemos que ir a veces a seccionar el ligamento para que el lóbulo inferior pueda subir o flotar un poco la caja. Aquí tenemos las caras mediastinales en los dos pulmones mostrando por colores los segmentos que hemos mencionado. Por favor, estúdienlos, repasen, revisen estos elementos anatómicos. Este es un órgano cartilaginoso, no completo, porque tiene una gran parte de tejido cartilaginoso, pero tiene una parte muscular. Está formado por cartílagos en anillo. Los anillos son incompletos. Entonces, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior de la sección de este órgano que se llama la tráquea, que comienza en la laringe y termina donde va a dar las ramas bronquiales o bronquiotroncos izquierdo y derecho. Los anillos cartilaginosos son incompletos, se unen atrás en la parte posterior por un tejido muscular. Entonces esta se llama la pars cartilaginosa y esta es la pars membranosa. Y la pars membranosa está en estrecha vinculación con otro órgano muscular
que pertenece al tubo digestivo y que se encuentra bien adosada por detrás. ¿Qué órgano es? El esófago. Entonces, cuando hay un cuerpo extraño, una astilla, una espina, un hueso, el riesgo es de lastimar no solamente el esófago. Se puede perforar el esófago y por la pars membranosa terminar creando una comunicación con la vía aérea y se crea una fístula tráqueo-esofágica. Esto ocurre a veces en los niños, cuando los niños vienen con una disgenesia, con una formación anómala del esófago y está descontinuado y hay que entrar a operarles, pero hay que cuidar mucho de que no se afecte la pars membranosa de la tráquea. Hay que continuar el esófago. En el caso de la atresia esofágica no hay otra forma, hay que entrar a operar y conectar los cabos que no se han unido para que el niño pueda comer. En el lado derecho vemos el epitelio que cubre la tráquea. Es un epitelio de células cilíndricas, altas, ciliadas, tienen cilios en la cara interna que da a la luz del órgano y de manera intercalada presentan algunas glándulas de corte mucoso que van a encargarse de segregar material suficiente para englobar los elementos que pudieran estar como cuerpo extraño dentro de la vía aérea y ayudarlos a salir mediante movimientos de 10 a 20 por segundo en dirección laríngea. Entonces, es una vista a microscopio electrónico donde se pueden ver las células con sus sitios. Un esquema que nos muestra la división de la tráquea en los bronquios que hemos mencionado. El bronquio tronco derecho es más corto, el bronquio tronco izquierdo es más largo, tiene que pasar debajo de la aorta. El bronquio tronco derecho sensiblemente sigue la dirección de la tráquea, es un tanto oblicuo hacia abajo. El bronquio tronco izquierdo es un tanto transversal. En consecuencia, cuando un niño tiene un pequeño trozo de juguete, una piedra o un guisante en la boca y lo aspira, ¿a qué pulmón se va a ir? Con facilidad al derecho. Con mucha facilidad se va al derecho. Una gran parte de los cuerpos extraños que he debido remover en mi vida en los niños han sido del bronquio derecho, y del bronquio derecho en la parte basal, al lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño entra y sigue viaje por la línea más recta que encuentra. Una sola vez tenía que trabajar a un niño que tenía un cuerpo extraño aspirado, pero alojado en el pulmón izquierdo. Eran dos hermanitos, uno de unos 5 años y el otro de 2 años, campesinos, jugaban en la chacra, la mamá estaba cerca, estaban jugando, pero en un momento dado discuten por algo. Y a la discusión, el mayor hizo sentir su peso del mayor. Algo le quitó al menor, protesta y llora el niño a gritos, ¿no? El pequeñito. A la par que el mayor levanta un puñado de tierra de la chacra y le lanza a la cara. Entonces el niño empezó a asfixiarse. La madre acude, cuando ve el problema, acude y hace lo posible, le golpea la espalda, le golpea la cara, lo pone de cabeza, etc., hasta que el niño empieza a respirar mejor y se calma, pero el niño no está bien. Y ella, con buen tino, acude a hacerlo ver, a hacerlo atender. Y lo han traído de un distrito a su capital de provincia y de ahí lo trajeron a Lima. Cuando le tomamos la radiografía había un cuerpo sólido en el bronquio izquierdo, hacia el lóbulo superior, ni siquiera había viajado hacia la língula o hacia el lóbulo inferior, estaba hacia el superior. Hemos entrado por broncoscopía y lo hemos visto, era una piedra, larguito. No lo hemos podido remover con material que tenemos para recuperar cuerpos extraños, son pinzas especiales con unas dentaduras. No se podía remover porque la piedra estaba prácticamente encajada con un corcho en el bronquio. Así que con mucha pena, ante varios intentos frustros, tuvimos que decidir la cirugía. Le abrí el tórax al niño, tuve que buscar la zona del bronquio donde estaba encajada y se palpaba desde fuera, disecar bonito ese bronquio, hacerle una pequeña broncotomía para hacer el parto de la piedra
sacarlo por allí y volver a reparar el bronquio. Con tan buena suerte que el niño hizo una evolución impecable y para el tipo de lesión y problema de corte infeccioso, como se supone que tenía que haber sido una piedra de chakra alojada allí dentro. El niño ni se infectó, nada de nada, pero su pulmón, que lo dimos de alta a los 10 días aproximadamente en buenas condiciones. Pero es la única vez que he tenido un cuerpo extraño alojado muy adentro en el bronquio izquierdo. Casi todos van a la parte inferior. ¿Quién tiene un lapicero Pilot o Pilot? ¿Puedo probar? Y creo que este es un Pilot. Sí, sí es. Este es un bandido. Este casquillo, de la parte final, no sé si siguen viniendo aquí. Lo acabo de tocar y ya se está saliendo. Tienen el hilo sumamente fino. Nada más lo acabo de tocar y ya está suelto. Hemos tenido hasta 3 o 4 niños que han aspirado este cono por estar jugando con el lapicero en la boca, de diferentes edades. Y el problema de este cono es que al aspirarlo y al irse al lóbulo inferior, viaja en esta forma. La parte más fina para adentro y la parte más grande para afuera, de tal manera que hacen casi lo mismo que la piedra, terminan encajándose en el bronquio y no hay forma de tener un punto de tracción como para recuperarlo. Así que nos ingeniamos y pedí una fibra de broncofibroscopía, una pinza muy finita, y la pasamos por el centro como si fuera la carga del lapicero. La pasamos por el centro y cuando pasamos al otro lado, abrimos la pinza completamente y de ahí la empezamos a jalar. Lo desencajamos y salimos. Ahora el problema era pasar la laringe, porque al querer pasar la laringe, la pinza no tiene fuerza, podía soltarse de nuevo. Pero lo rescatamos y nos sirvió para la segunda, la tercera y la cuarta vez. Pero son accidentes que se producen. En escolares es muy fácil eso. Entonces aquí tienen la disposición del árbol bronquial, del pulmón derecho, de lo que estamos hablando justamente esto. Los cuerpos extraños pueden terminar aquí. Ya no entran a los bronquios de segundo orden o tercer orden, se quedan aquí. El bronquio tronco derecho es muy corto y da la rama lobar superior enseguida, casi a 90 grados. Y se continúa con un sector que se llama bronquio intermedio. El bronquio intermedio nacen los bronquios para el lóbulo medio y para el inferior. En el izquierdo el bronquio es más largo, da solamente una división en 2 troncos, uno superior que va a dar la aireación de los segmentos 1, 2, 3 y de los 2 lóbulos, y de los 2 segmentos lingulares, los de la língula, el cuarto y el quinto. Y el otro tronco va a dar aireación a los segmentos 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, esto era para hacerlo mover y ver la cara posterior, lo saltamos. ¿Cómo se vascularizan los pulmones y las pleuras? La vasculatura que ingresa groseramente a cada pulmón por el ilio está yendo a cumplir una función que no es nutricia. Son las ramas de la arteria pulmonar. La pulmonar nace del ventrículo derecho en tronco y da 2 ramos. Uno corto a la izquierda y uno largo que tiene que pasar detrás de la cava para llegar al pulmón derecho. Estas ramas son las arterias pulmonares que van a entrar al pulmón para dar arterias globales, segmentarias, subsegmentarias, llevando sangre para la hematosis. Estas arterias pulmonares van a terminar entonces en su división en arterias de tipo segmental. Pero ¿cómo se produce la nutrición de los tejidos? Porque tenemos necesidad de que haya nutrición tisular. Va a ser a partir de las arterias bronquiales que proporcionan fluido desde el lado sistémico. Entonces hay 2 en el lado izquierdo y una derecha que nacen directamente de la aorta. Y las venas bronquiales drenan solamente a una parte de esta sangre, porque una buena parte se va a mezclar con la parte de circulación de tipo pulmonar.
La pleura parietal se va a nutrir ¿por dónde? Por ramitos que nacen de las arterias subcostales. Vamos a saltar estos esquemas. Rápidamente hablamos de los plexos linfáticos pulmonares. Los plexos linfáticos en el interior del pulmón van a generar un viaje de linfa recogiendo procesos inflamatorios y tumorales hacia los nodos linfáticos pulmonares. Y de los nódulos linfáticos pulmonares hacen viaje a los nódulos linfáticos broncopulmonares, de manera que van extrayendo el material que ha resultado inflamatorio o tumoral. Nos propone un interés especial cuando se trata de preparar una cirugía pulmonar, en el caso, por ejemplo, de una tuberculosis o si no, de un cáncer pulmonar. Entonces, una lesión cancerosa aquí va a generar un drenaje a través de la red intrapulmonar hacia los nódulos pulmonares iliares. Y estos van a seguir drenando hacia los traqueobronquiales. En su camino pueden comprometer estos que son muy importantes, son los ganglios subcarinales. Si es un cáncer pulmonar y yo investigo estos ganglios subcarinales y están afectados, la cirugía no tiene sentido. Paramos la intención quirúrgica y sigue manejo médico por oncología. ¿Por qué? Porque si están afectados los subcarinales, el cáncer ya pasó de un pulmón probablemente al otro y no tiene sentido que busquemos una cirugía. En celeste están los ganglios subcarinales, les acabo de mencionar, y todos los ganglios de mediastino están agrupados por sectores, ahí en colores, por nombres y por números. No les pido que los aprendan, es solamente para ilustración, para que sepan cómo tenemos que hacer nosotros el estadiaje del cáncer pulmonar. De un hemitórax al otro va a haber un espacio al medio donde se aloja en la parte baja del corazón, pero además hay otros elementos que están en este sector. Este espacio se llama mediastino, y el mediastino además se va a dividir en mediastino superior y en mediastino inferior. Y el inferior también lo vamos a dividir topográficamente en anterior, medio y posterior. El mediastino superior se encuentra por encima de un plano que viaja desde el ángulo esternal hasta el disco intervertebral del T4 T5. Por encima de este plano se llama mediastino superior. Por debajo de este plano se llama mediastino inferior. Y en un mediastino inferior, además, vamos a reconocer en celeste y violeta el mediastino anterior, el mediastino medio, donde se ubica el corazón, y el mediastino posterior pegado a la columna y a los arcos costales que le acompañan en el sector. Hay patología propia de cada uno. Aquí tenemos una vista del mediastino posterior, o sea que el mediastino posterior no está vacío. Ahí está la tráquea, está el plexo linfático, está el sistema nervioso simpático, está la aorta descendente, está el esófago. El mediastino posterior tiene órganos que generan patología de interés quirúrgico. En el mediastino anterior encontramos el timo. El timo es una formación elástica donde nacen todos los niños, todos nacemos con una glándula funcionante detrás del esternón. Con el correr de los años, esta glándula, que tiene funciones en el desarrollo de la defensa del individuo, de la inmunología, va deteriorándose y se va degenerando en tejido adiposo. No sebáceo, sino adiposo. Cuando operamos a un adulto del corazón, al abrir el esternón y lo separamos, encontramos grasa. Ese tejido adiposo representa lo que en un momento fue el timo. ¿Qué patología tiene el timo? Puede generar miastenia gravis, o sea, no se deteriora del todo en grasa, parte de núcleos celulares se quedan aún vigentes, pero vivos funcionan mal, son disfuncionantes y generan alteraciones de la transmisión mioneural. O pueden generar tumores, como un timoma maligno. Hay otra patología que se ve en niños pequeños que es la hiperplasia benigna del timo. Es un timo muy grande, muy corpulento,
pero que no hay disfunción. Entonces solamente lo vigilamos, el niño va desarrollando y ese estímulo no va a desarrollar más bien pareciera que va decreciendo. También podemos encontrar teratomas y linfomas. ¿Qué son los teratomas? ¿Recuerdan? Neoplasia con múltiples tejidos. Una neoplasia germinativa con múltiples tejidos. Dependiendo de qué elementos. ¿De qué origen es? Ectodérmico. ¿Ah? Ectodérmico. O sea, ectodérmico, no solo. O sea, Es de origen tejidos. embrionario. Entonces van a haber tejidos que vienen del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Predominantemente del ectodermo. Entonces estos tumores tienen formaciones que remedan los pelos, ¿no? Formaciones pilosas, córneas que parecen uñas, inclusive espículas óseas que parecen trozos de hueso o de dientes, y encontramos en estos tumores, una sola vez encontré, como unos trozos rectangulares, como si los hubieran cortado así profusamente con tijera, de piel, la misma textura y dureza del tejido cutáneo, así, en cuadrados. O sea, en la mezcla que se da por un tejido de orden sebáceo. En este caso sí es un tejido sebáceo. Son tumores muy grandes que se descubren en gente joven, no se descubren en la edad, en la niñez, ni en la edad adulta. Se descubre en la gente joven porque el desarrollo, el crecimiento de estos tumores es sumamente lento, pero ocupan un lugar e involucran otros tejidos y los engloban. Entonces es bien peligroso entrar a una cirugía radical y querer sacar todo el tumor, porque de pronto uno se lleva de encuentro un órgano tan importante como la cava superior. No sabemos dónde está, si no la podemos ubicar, mal podemos intentar de sacar todo. Entonces parte del tumor se va a llegar a quedar y va a volver a desarrollar, porque va a seguir creciendo a partir de lo que queda por un periodo igualmente largo de tiempo. Mientras tanto, da oportunidad para que se compensen algunas funciones. Esos son los teratomas. También hay linfomas, que son tumores que dependen de órganos linfóticos. En el mediastino posterior, que hemos dicho que tenemos tráquea, esófago, aorta descendente y estructuras nerviosas. Lo vimos en esta lámina del plexo simpático. ¿Qué patología tenemos? Quistes broncógenos, quistes entéricos, aneurismas de aorta descendente. Podemos tener neurofibromas que dependen del sistema nervioso central. Podemos tener neuroblastomas que dependen del tejido nervioso simpático. Lo curioso es que a los estudios tomográficos los neuroblastomas parecen teratomas. La diferencia está en que no tienen las porciones córneas u óseas. Entonces se ven tejidos abigarrados, disformes, grandes, pero no tienen estos tejidos que nos van a hacer pensar en un neuroblastoma, sobre todo si están hacia la parte posterior de la caja torácica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, disculpe, ¿y los teratomas tienen tanto comportamiento benigno y maligno? ¿En qué casos podríamos sospechar que es maligno el teratoma? Sí, nos los va a decir el patólogo. No podemos plantearlo de inicio. O sea, nuestro primer diagnóstico, por la presentación, nos va a hacer hablar de un posible tumor mediastinal. Tomografía. Vemos la tomografía o la radiografía primero. Vemos y comprobamos si hay un tumor. Ahora tomografía. En la tomografía vemos que tiene espículas óseas, córneas, pues ya estamos hablando de un posible teratoma. Pero hasta que lo saquemos. Cuando lo sacamos, lo mandamos al patólogo y de repente sí encuentra malignidad. Entonces ya no será teratoma. Tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Teratoma. Por el tipo de órganos que se suponen involucrados, será un teratosarcoma. Ese es el de malignidad. Y como maligno, ese sí recidiva rapidísimo y obviamente es sumamente agresivo. Los sarcomas son muy agresivos. ¿Alguna otra pregunta? Muy rápido vamos a hablar de corazón. El corazón es un órgano muscular crónico
con el vértice hacia abajo y a la izquierda y la base hacia arriba y a la derecha, y que tiene un grado de rotación donde lo que debiera ser derecho luce anterior y lo que debiera ser izquierdo luce posterior. Este órgano muscular está constituido por un tejido muscular que parece un poco al estriado, pero que tiene condición de sincicio, o sea, no son fibrillas paralelas, largas, sino son fibras un tanto trabeculadas, se conectan unas con otras y tienen, por tanto, un nombre específico que es el de miocardio, porque este músculo no existe en ninguna otra parte del organismo. Y el miocardio va a tener una acción dependiente de un sistema eléctrico totalmente autónomo, que es propio del corazón, no depende del sistema nervioso, ni central, ni del simpático. Es el corazón. Este órgano muscular no es sólido, formalmente es un órgano hueco, porque en el interior vamos a encontrar 4 cámaras, 2 superiores, 2 inferiores. Los superiores son aurículas, los inferiores son ventrículos. El límite de la cámara superior con la inferior se da por un plano valvular. En el lado izquierdo la válvula mitral, en el lado derecho la válvula difusa. Las cámaras derechas de las izquierdas se separan, sí, más bien por tabique miocárdico, un tabique muscular de la misma configuración que tiene el nombre de septum. Entonces tenemos el septum interauricular y el septum interventricular en la parte baja. La configuración de las cámaras se da por paredes que tienen un contexto diferente. Las paredes del ventrículo izquierdo son densas, muy gruesas, porque se necesita mucha fuerza para bombear a gran presión la sangre a todo el organismo. Mientras que la cámara ventricular derecha tiene paredes más delgadas, es más fina y el contenido es menor volumen, porque solamente debe enviar volúmenes hacia los pulmones, entonces no necesita tanta fuerza. Cuando vean cardiopatías congénitas, van a poder ver ustedes la falla de formación a nivel de los tabiques que genera una comunicación interatrial, una comunicación interventricular, un defecto de formación de la válvula mitral, etc. Del corazón van a nacer grandes vasos. Estos grandes vasos son la aorta y la pulmonar. Tenemos un esquema visto de la cara anterior, los pulmones los están jalando con ganchos de linos para poder mostrar cómo vemos en la cirugía. En la cirugía abrimos el pericardio, levantamos una hoja a la derecha, la otra a la izquierda y encontramos el corazón latiendo allí, tal como se ve aquí, exponiendo cámaras derechas por delante. De la cámara izquierda apenas vemos esta porción y la oricuela. Unos elementos grasos que muestran unos caminos lineales que están acompañando a los vasos coronarios. Arriba, la aorta que nace de izquierda a derecha para luego girar en arco fuera del pericardio. Esta porción ya es extrapericárdica. La pulmonar que nace de derecha a izquierda para dirigirse debajo de la aorta y dar 2 ramos, una arteria izquierda y una arteria derecha. La unión del domo de estas 2 arterias con la aorta, aquí por un tejido blanquecino, representa el ligamento arterioso, que es la huella o cicatriz de lo que en un momento fue el ductus arterioso persistente. Y junto con el ligamento, el ductus arterioso persistente ya es patología, ductus arterioso. Junto con el ductus arterioso o el ligamento arterioso vamos a encontrar en posición un nervio importante que es el recurrente laringio izquierdo. Vamos a ver la cara posterior del corazón para que entonces podamos hablar de las cámaras izquierdas. Visto por detrás, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Por el surco atrioventricular corre un colector venoso grande e importante que es el seno venoso, seno coronario, que se va a desembocar en la aurícula derecha cerca de la cava inferior. La aurícula derecha estamos observando la llegada de la cava superior y la cava inferior una frente a la otra. A la aurícula izquierda le tienen 4 venas pulmonares, 2 superiores, 2 inferiores. En el caso del lado derecho es importante recordar que si tenemos 3 lóbulos, el lóbulo medio
drena hacia la vena pulmonar superior derecha. Esa viene a ser una pregunta de examen importantísima a un residente, porque le vamos a operar, tenemos que ver cómo cuida la vena del lóbulo superior derecho, si hay que operar el lóbulo medio. Porque un error implica que salgan los dos lóbulos, y eso es muy grave en el paciente. Este es el lóbulo inferior que drena a través de esta vena pulmonar inferior derecha. En el otro lado no tenemos problema, son dos lóbulos, dos venas que hacen el drenaje. El plano valvular, lo que comentamos, la válvula mitral con dos velos que tienen una hendidura, aquí está en sístole, entonces los velos se han levantado y están coaptando perfectamente. Pero en condiciones patológicas, esto que se llaman las comisuras, terminan haciendo un proceso inflamatorio que genera una fusión progresiva. Si ocurre lo mismo con la otra comisura, al final queda un orificio central muy pequeñito y a esto se le llama estenosis mitral. Entonces la cámara auricular no puede evacuar todo el volumen que le llega de los pulmones hacia el ventrículo. Y el ventrículo trabaja con muy escaso volumen. En el lado de la tricúspide, la patología más frecuente más bien es la insuficiencia, pero no por falla de las válvulas o las comisuras, sino por dilatación del anillo tricuspídeo. Hacia adelante tenemos otros dos anillos, el anillo valvular aórtico y el anillo pulmonar. La pulmonar y la aorta tienen válvulas tricúspides, 1, 2, 3 formaciones valvulares, 1, 2, 3, que terminan en un corpúsculo central que permite una adecuada coaptación para el sello durante la diástole. En la aorta tienen nombres: el seno coronario izquierdo, el velo coronario izquierdo, el velo coronario derecho, el seno coronario derecho, el velo no coronario y el seno no coronario. Aquí nace el tronco de la coronaria izquierda arriba del velo coronario izquierdo para dar sus ramas, y la coronaria derecha está naciendo por delante y arriba del velo coronario derecho. También en este gráfico nos recuerdan la posición del nodo atrioventricular. Mucho cuidado al operar una tricúspide, porque los puntos groseros aquí pueden arruinar el flujo del sistema nervioso propio del corazón. Del nodo sinusal va a venir una serie de influjos al nodo atrioventricular. Entonces, si nosotros suturamos o ajustamos esta zona, va a recibir el influjo, pero no lo va a transmitir adecuadamente a las de fibras, a las de Kiss, hasta las fibras de Purkinje, y vienen las arritmias, o viene la parada ventricular. Recordad que una rama de la coronaria izquierda bordea el anillo de la mitral, que es la circunfleja. Entonces, los puntos groseros que damos en el anillo de la mitral pueden lesionar la arteria circunfleja. El corazón como músculo necesita nutrición, se va a nutrir en base a los vasos coronarios. Entonces revisen su anatomía. El tronco de la coronaria izquierda da la descendente anterior, da la diagonal, da la circunfleja da marginales, etc. El tronco de la derecha va a dar una circunfleja, va a dar una descendente posterior que empareja con la descendente anterior, que corren en lo que corresponde al septum, tanto por delante como por detrás. Y de cada descendente anterior y posterior nacen arterias perpendiculares que nutren el tabique, que son las arterias septales. Todos los vasos coronarios prestan una irrigación hasta su punto terminal, y la sangre regresa por las venas coronarias que siguen los mismos caminos para encontrarse con el seno coronario y arrojar la sangre hacia el atrio derecho. Se estudian las coronarias de manera dinámica mediante una película. En este caso estamos viendo la cinecoronariografía izquierda y aquí la cinecoronariografía derecha. Por supuesto que son spots, ¿no? Parados. Nosotros lo vemos en película, en dinámica, vemos las coronarias, cómo se mueven con el latido, y vamos a poder ver cómo se contrae el músculo y cómo el flujo a nivel de los ramos es parejo o encuentra alteraciones que están
llamando a calificar el vaso como para una cirugía. El diafragma es un músculo plano, cupular, que se encuentra dividiendo el tórax del abdomen. Esta forma cupular se apoya en un centro que tiene forma de un trébol de aspecto tendíneo, entonces se llama el trébol tendinoso del diafragma. La importancia del diafragma está en que su malformación congénita puede generar hernias, donde hay parte de tejidos abdominales que pasan por la zona lumbar izquierda hacia el tórax izquierdo, hernia de Bosdareck. Anterior retroesternal, anterior derecha, la hernia Morgagni, y por el hiato, la hernia hiatal. El hiato se dice donde los pilares del diafragma descienden a buscar la columna lumbar para su inserción. Existen otras patologías como son las rupturas de diafragma por traumatismo o también la eventuación diafragmática. La vista superior, aquí se ve el trébol tendinoso. Cada hemidiafragma está inervado por el frénico correspondiente y luego viene la parte muscular. Parece un músculo pequeño, más no se trata de un músculo pequeño. Vean ustedes la disposición del diafragma. Lo que hemos visto es la porción superior. El diafragma continúa hasta el final, insertándose en los arcos costales más bajos. Aquí está el hiato del diafragma por donde pasa el esófago y también va a pasar la aorta junto con el esófago hacia el abdomen. La vista inferior del diafragma, ese gran orificio es para el paso de la vena cava inferior. ¿Cuál es la patología quirúrgica pleuropulmonar y mediastinal? Ahí tienen todo lo que se nos presenta en la vida diaria. Cáncer pulmonar, tuberculosis, micetomas, malformación de la caja torácica, neumotoras, bronquiectasias, tumores, quistes mediastínicos, secuestro pulmonar, traumatismo torácico, etc. Nosotros tendremos que responder con cirugía al tipo de lesión. Eliminamos un segmento, segmentectomía, sacamos un lóbulo, lobectomía, sacamos un pulmón, neumectomía, se saca un quiste, quistectomía, o se decortica el pulmón en empiema crónico, la timectomía en la miastenia gravis, ablación del tumor o quiste mediastinal, corrección de anomalías congénitas, y hablamos de la pared torácica, toracotomías pequeñitas para biopsias, simpatectomía torácica en el caso de la sudoración palmar o mediastinoscopia. Y como patología cardíaca tenemos valvulopatías, enfermedad coronaria crónica, del sistema de conducción, tumores cardíacos, pericarditis congestiva y derrame pericardio. Nosotros vamos a actuar mediante reemplazo valvular, plastía valvular, bypass aorto coronario, con segmentos de vena, con mamalla interna, cirugía paliativa de cardiopatías congénitas, cirugía correctiva, implante de marcapasos, trasplante cardíaco, en caso de insuficiencia irreversible. Dijimos al comienzo que el tórax entra en nuestra evaluación clínica general y se cumplen las 4 fases: inspección, palpación, percusión, auscultación. Tenemos una idea diagnóstica clínica y ahora vamos a apoyarnos y vamos a corroborar nuestra diagnosis con los estudios auxiliares. Fundamentalmente, tienen ustedes como médicos, aunque vayan a ser epidemiólogo, oftalmólogo, psiquiatra, tienen que saber leer. Una placa de pulmones, tienen que saber leer un electrocardiograma, porque les van a tomar examen a diario. El primo, la tía, el amigo, el compadre se presentan en la casa con un electrocardiograma y se le entregan. ¿Qué me han encontrado aquí? Dime la verdad. Uno le va a decir, estás muy bien, está con un bloqueo terrible, con un ST deprimido, se va a morir, está isquémico. Ustedes le dicen, está bien. No, tienen que saber leer el medicamento. Tienen que saber leer, por favor, una placa de tórax, es lo común. Se presentan los familiares o los amigos con su sobre en la mano. Leen esto, que me han encontrado. Entonces, hay otros exámenes, junto con la radiografía y la electrocardiografía, que van a ser de nuestro manejo diario: la tomografía, la resonancia magnética, la ecocardiografía o la cineangiografía. Ahí tenemos una placa simple de tórax, frente y perfil. Son imágenes muy normales. Revisen la semiología radiológica del tórax. ¿Cómo se lee una radiografía de tórax? Y lo vamos a hacer en las prácticas. Si no saben leer una placa normal, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de estas imágenes? ¿Cómo vamos a opinar cuál es el lado enfermo y qué es lo que tiene? Aquí tenemos un nivel
una gran cantidad de aire y un mediastino desplazado. Acá hay un introneumotórax que está haciendo presión sobre el mediastino. Aquí no sabemos si es un derrame pleural, si es un empiema, si es un hemotórax, si hay un tumor, pero hay una ocupación pleural, sí, eso sí hay. Este es un quiste. ¿Por qué digo que es un quiste? Porque se ven las costillas a través de la imagen. Un corte de cadáver de 1 centímetro de espesor en una preparación anatómica nos muestra los órganos como se ven en la tomografía. Entonces, si así fuera un corte de cadáver, en las tomografías tenemos varios segmentos que nos permiten pensar en un armado, como si fuera un rompecabezas de la persona, como para encontrar los problemas, las zonas enfermas y lo que esto representa. En base a esas tomografías ahora se estudian las bronquiectasias. Miren la cantidad de bronquiectasias que tiene este paciente, los 2 pulmones. Estos no son cavernas, no son cámaras, son bronquios sobredilatados, son bronquiectasias. Esto es un quiste muy irregular, una especie de cubierta chiquillosa, fina, pareja, y el contenido semejando solamente líquido. Mientras que aquí tenemos un tumor, y ese tumor tiene componentes inclusive de tipo óseo. Es un tumor de pared torácica que se está exteriorizando y también se está indentando en el pulmón. Este es un cáncer pulmonar. Tenemos una tomografía. Aquí tenemos una arteriografía pulmonar para ver el árbol, el follaje de las arterias pulmonares. Esta radiografía ya no la van a ver en su vida diaria. Esto ha venido a ser reemplazado por la tomografía. Ahí están las bronquiectasias. Un follaje normal bronquial, pero aquí hay bronquiectasias tubulares, digitiformes, saculares. ¿No? Así estudiábamos en mi época las bronquiectasias. El corazón. Cada elemento va a ir dando un estímulo eléctrico y un viaje de la onda que va a armar al final el PQRST que tienen que saber leer. La ecocardiografía nos muestra el movimiento de las paredes, grosor de las paredes, volumen de las cámaras, movimiento de las válvulas, hallazgo de un tumor intracardíaco, y en lo moderno el test de perfusión miocárdica que nos muestra cuando un miocardio está muy bien irrigado, con estos colores brillantes, y cuando está pobremente irrigado en amenaza de posible infarto. La pobreza de la irrigación aquí invita a una claridad de imágenes en una cineangiografía para poder definir una revascularización de miocardio. Pues bien, si vamos a operar al paciente tenemos que contar estas líneas. La línea medio external, la subsifoidea, la medio clavicular, línea axilar anterior, axilar media, axilar posterior. Luego contamos los espacios intercostales y describimos lo que hacemos y cómo actuaremos. Aquí tenemos una toracotomía anterolateral, línea curva por debajo de la mama hacia la línea axilar media, se abre por el 5º espacio intercostal con un separador. Tenemos el abordaje anterolateral. Lo clásico es hacer el abordaje posterolateral, posición del paciente para el hemitórax derecho, y la incisión viene entre la columna y el borde de la escápula, bisectriz, llega al borde inferior de la escápula y sigue un viaje hacia abajo y adelante, siguiendo el sentido de las costillas. Esta incisión es la clásica, es la posterolateral. La posterolateral entra de manera universal por el 5º espacio intercostal. Vamos a elegir un 4º espacio para alguna cirugía, ductus, coartación, tal vez una comisiotomía mitral. Si no, para cirugía pulmonar, 5º espacio. Podemos entrar por 6º espacio para una eventración diafragmática, pero el espacio universal es el 5º. Una toracotomía en la línea subpilosa de la axila para una biopsia de repente, instrumental propio del tórax. Sin este instrumental no podemos operar pulmones. Drenaje torácico. El clásico frasco de drenaje torácico, los modernos, el paciente con el drenaje instalado, una esternotomía media para cirugía de corazón, se pone el separador esternal,
esta no, se corta en dos con una sierra eléctrica o neumática y luego con el separador nos permitimos abrir el pericardio y exponer el corazón. Inicialmente se abría el esternón con un cuchillo, que es el cuchillo de Levski. Ahora se abre con una sierra automática, la Striker. Una incisión subcostal bilateral para abrir el tórax como una valva, así grande, abierto. Nos permite trabajar los dos tórax. Un trasplante pulmonar por ahí. La cirugía moderna por videotoracoscopía. Lo que tengo en la mano es un tubo en ángulo recto que tiene una guía de luz fría y el tubo en sí está en la parte baja por donde va a entrar la pinza con la que estoy biopsiando un ganglio, ¿no?, de la zona traqueal o subcarinal. Esa es la mediastinoscopía. La incisión se hace igual que la traqueotomía en el cuello. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿a qué nivel es la toracocentesis? Porque a veces... El nivel que uno elige. Donde uno elige la toracocentesis, uno puede hacer quinto espacio, segundo espacio, séptimo espacio, sexto espacio, uno elige, pero la aguja debe ir por el borde superior de la costilla. La tomografía me va a decir dónde está la colección líquida, por eso es que no digo en qué espacio lo voy a hacer. Pero sí, siempre delante de la línea media. No, puede ser una toracocentesis lateral y generalmente la hago posterior, como el paciente sentado, apoyado en una mesita, se hace la toracocentesis bajo la línea medio-escapular. Solamente dos palabras para hablar de criterios de interconsulta y transferencia. Cuando atienden a un paciente en un sector donde no tienen ustedes la seguridad de que tienen materiales para el trabajo de los pacientes, hay que darle valor a vuestra historia clínica, ya que este paciente, si lo van a tener que transferir, la historia debe estar bien hecha, sucinta, escueta, con buena letra, de acuerdo al formato de la institución donde está. Hay que evaluar bien a los politraumatizados. No nos vamos a abocar a un sangrado del muslo, parece que le han seccionado la safena. Hay que trabajar aquí, sí, pero tiene la carota abierta, exposición de masa cerebral, no, hay que parar el sangrado, sí, pero esto es más importante. Hay que evaluar a los politraumatizados. Hay que establecer prioridades, evaluar los exámenes auxiliares, si podemos disponer de ellos, valorar la capacidad resolutiva, mi capacidad resolutiva, la del entorno. ¿Puedo hacerlo? ¿Lo sé hacer? ¿Puedo suturar? ¿Voy a reparar? Trato de salvarles la vida. ¿No lo sé hacer? Estabilizo para transferir. El medio externo. Hay material, hay suturas, hay separadores, hay pinzas, hay clamps. No hay. Entonces, ¿cómo voy a hacer un intento de cirugía vascular? No puedo. Entonces hay que valorar la capacidad resolutiva y decidir y ejecutar oportunamente la transferencia. Y si tienen que viajar con su paciente, pues viajarán con su paciente para presentarlo de manera que puedan terminar entregando el caso en un hospital de mayor nivel donde puedan atender y resolver el problema del paciente. Pero lo entregan personas